A más de 29.300 aumentó el número de muertos por los bombardeos en Gaza. A la ya complicada situación humanitaria se suma el anuncio del Programa Mundial de Alimentos de suspender la entrega de ayuda alimentaria en el norte del enclave tras los ataques y saqueos a los camiones de suministros. Día clave para Julian Assange. La justicia británica dictamina hoy si el australiano puede apelar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de espionaje. La defensa del gobierno estadounidense explicará al tribunal por qué el fundador de Wikileaks es responsable de estos cargos. Las puertas del Panteón de Francia se abren una vez más para recibir a una nueva figura destacada de la historia francesa. Los restos del poeta armenio Misak Manouchian serán llevados a este icónico monumento en un homenaje nacional a los extranjeros que combatieron por la liberación del país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica. El Programa Mundial de Alimentos afirma que se ha visto obligado a interrumpir las entregas de ayuda humanitaria en el norte del enclave, sumido en la violencia y el caos. Gran parte de la población se concentra ahora en el sur, incluidos los refugiados que huyeron del norte, pero esto no significa que la situación sea segura. Los bombardeos continúan y uno de los ataques más recientes alcanzó el campo de Nuseirat. La cifra de muertos se elevó a más de 29.300. Rafah solía tener una población de 280.000 habitantes, pero ahora alberga más de 1,4 millones de personas, en condiciones de vida cada vez más críticas. Los dos principales hospitales del sur del enclave palestino están prácticamente fuera de servicio tras los bombardeos. Las tropas israelíes han detenido a varias personas en el hospital Nasser. Afirman que son combatientes de Hamas. Hamas dice que son personal médico. Médicos Sin Fronteras advierte que los pacientes y el personal están atrapados dentro. Un poco más al norte, en el campo de Nuseirat, un ataque israelí alcanzó un edificio residencial, matando al menos a 12 personas. De repente sentimos un temblor. Misiles y bombas cayeron sobre el edificio, ante los ojos de todo el mundo que poco le importa. Mi hermano fue asesinado junto a su hija y su hijo. Mis otros sobrinos siguen bajo los escombros. A medida que se propagan las enfermedades infecciosas, se extienden el hambre y la desnutrición, lo que hace temer una hambruna. El Programa Mundial de Alimentos señaló que se ha visto obligado a interrumpir la distribución de alimentos en el norte de la Franja de Gaza. Miles de palestinos siguen viviendo allí. Los últimos informes confirman la precipitada caída de Gaza hacia el hambre y las enfermedades. Gaza pende de un hilo y se debe permitir que el Programa Mundial de Alimentos revierta el camino hacia la hambruna para miles de personas desesperadamente hambrientas. El Programa Mundial de Alimentos suspendió por primera vez sus entregas cuando uno de sus camiones fue alcanzado por un ataque israelí. La organización justifica ahora su decisión por la violencia y el caos total que reina en el norte de Gaza. Y en el interior de Gaza, los palestinos lamentaron la decisión de Estados Unidos de vetar por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una tregua en el enclave. Los residentes de la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, advirtieron sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para detener lo que calificaron como un genocidio y ante las amenazas de Israel de lanzar una incursión terrestre allí, donde se han refugiado más de 1 millón de personas. Esto no es un acto sorprendente de Estados Unidos, no es la primera vez. El mundo entero ha tomado la decisión de cometer un genocidio contra el pueblo palestino y esta decisión aún está vigente. Si todos los pueblos libres del mundo, todos los árabes y musulmanes no toman medidas, el genocidio continuará y estas escenas no serán las últimas. Si todas las imágenes a lo largo de más de 140 días no empujan al mundo a tomar medidas, entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando el mundo? ¿Están esperando que todo el pueblo palestino y todos los niños mueran? Si ese es el caso, entonces estamos listos y nos quedaremos en esta tierra o moriremos todos. Mientras tanto, en la vecina Siria, al menos 2 civiles perdieron la vida tras un ataque del que los medios locales culpan a Israel y que golpeó un edificio residencial en Damasco. Los hechos ocurrieron en el barrio Karf Sousa, que alberga viviendas, escuelas y centros culturales iraníes, y se dan en medio de una continua ofensiva israelí en territorio sirio destinado a frenar el poder militar extraterritorial de Irán, que ha mostrado un importante respaldo al gobierno de Bashar al-Assad.
Pasamos a Reino Unido. La justicia británica tiene hoy en sus manos el futuro de Julian Assange. Este miércoles el Tribunal Superior de Londres escuchará a los abogados del gobierno estadounidense sobre por qué el fundador de Wikileaks debe enfrentar cargos en territorio estadounidense tras la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales. Se espera que tras la audiencia la Corte emita un fallo. De ser favorable, Assange podrá apelar la decisión del gobierno británico de extraditarlo a Estados Unidos. De lo contrario, se habrán agotado todas las instancias en Reino Unido y el único recurso que tendrá sería el de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este caso es una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas en todo el mundo. Es un ataque a la verdad y un ataque al derecho del público a saber. Julian es un preso político y su vida corre riesgo. Lo que le pasó a Navalny le puede pasar a Julian. Tiene que ser liberado. Esta farsa tiene que terminar. Cambiamos de tema. Los restos de Misak Manouchian, una figura de la resistencia francesa de origen armenio que luchó contra las fuerzas nazis, serán trasladados este miércoles al Panteón de París. El mausoleo icónico donde descansan grandes figuras nacionales en un homenaje por su entrega al país. Manouchian, que murió fusilado en 1944, será el primer extranjero combatiente de la resistencia que estará en ese monumento. El informe es de Martín Gripo. Misak Manouchian entra al Panteón de Francia. Los restos del combatiente, que se enfrentó al nazismo, serán sepultados junto a los de su esposa Mélanie, en el mausoleo donde descansan importantes figuras. Junto a Manouchian, 22 integrantes del grupo de resistencia contra la ocupación nazi harán un ingreso simbólico. Sus nombres estarán en una placa conmemorativa. Para mí, la entrada de Misak Manouchian en el Panteón es la entrada de todos esos extranjeros anónimos, desconocidos y no reconocidos que murieron por Francia. En lo que respecta a Misak, él estaba verdaderamente enamorado de Francia. Manouchian fue un sobreviviente del genocidio armenio de 1915 y 1916. Con 9 años, escapó a Francia sin sus padres. Allí realizó trabajos metalúrgicos en una fábrica de automóviles y en 1934 se unió al Partido Comunista. Es reconocido por liderar un grupo que combatía a las fuerzas nazis en el momento en que estalló la Segunda Guerra Mundial. Su organización estaba integrada por personas de diferentes países. En este grupo de resistencia alrededor de Manouchian había combatientes españoles, italianos, polacos, checos, húngaros, rumanos y todos luchaban por la misma causa. Todos estaban unidos por valores comunes y subrayo la palabra valores. No hablo de ideas políticas, sino de libertad, democracia, progreso social y, quizás lo más importante para mí, la lucha contra todas las formas de racismo. La lucha contra todos los racismos. En 1943 todos fueron capturados y condenados a muerte, sentencia que fue cumplida el 21 de febrero de 1944 por un pelotón de fusilamiento. La esposa de Manouchian escapó de una redada en 1944, sobrevivió a la guerra y murió en 1989. América atraviesa una complicada semana debido a fenómenos climáticos. Mientras ciudades como Lima en Perú presentan jornadas de altas temperaturas, en países como Bolivia y Ecuador hay muertos y evacuados debido a las inundaciones. En Estados Unidos, el sur de California también registró daños por tormentas y caída de granizo. Martín Gripo con los detalles. América sufre las consecuencias de la crisis climática. Ríos desbordados, deslizamientos de tierra y alerta máxima. En el sur del continente, las lluvias generan caos. En Bolivia, más de 30 personas murieron a causa de las tormentas e inundaciones, que persisten desde hace una semana. Mientras tanto, miles de familias debieron ser evacuadas. En Oruro, en el oeste de Bolivia, las personas fueron rescatadas de sus hogares en botes. En La Paz, la capital del país, también hay preocupación por la crecida de los ríos. Ecuador también está en alerta. Las lluvias azotaron varias zonas costeras donde hay evacuados. El día de hoy, por este problema de las inclemencias del tiempo, de esta lluvia, este sector, lo que es la urbanización Milenio, ha quedado inundada, lo que es por el agua, ¿no? Donde han recurrido a bomberos y donde se ha hecho un trabajo entre varias instituciones, como también bomberos, SAR Bolivia. La costa norte de Perú también lucha contra las inundaciones. Mientras tanto, Lima, su capital, vive días de extremo calor con 30 grados Celsius en promedio. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, el fenómeno de El Niño tiene influencia directa en las condiciones climáticas